La arquitectura de la vida puede tener muchos caminos y en ello nuestros sentidos juegan un papel muy importante. Sin embargo, las buenas o malas decisiones son nuestra responsabilidad, por lo que oír no es suficiente. Hay que aprender a escuchar. Esto es Voz de Cambio. Atrévete a escuchar la voz para mejorar tu vida y la de los tuyos. Amén. Bueno, vimos la otra semana, los dominios que nosotros podamos tener. Mira, aquí hay una de la semana pasada, y de esto, ¿quién tiene le falta? A ti, perdón. Entonces, eso, y lo que hablamos la semana pasada es precisamente de nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón y nuestras emociones, cómo nosotros debemos de tomar control, tomar dominio. Muchos de nosotros, y estos tres reinos que forman parte de nuestra vida, hacen que nuestra vida esté verdaderamente guardada en Dios o expuesta al mundo. Si nosotros no ponemos la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestra voluntad y en nuestras emociones, nosotros vamos a ser gobernados por nuestra mente, por nuestra voluntad y nuestras emociones. ¿Sí? Y a lo que va la operación del poder del alma, porque todos hemos escuchado bueno, la palabra de Dios lo dice, ¿no? Que el espíritu, que la carne es débil, mas el espíritu, ¿qué? Que no sea, ¿qué? Mas el espíritu esté, ¿qué? Listo, preparado, ¿sí? El espíritu sí quiere, pero nuestra carne muchas veces nos limita a que el Espíritu tome autoridad sobre nuestra vida. Y lo que yo quiero, no quiero irme muy largo porque será repetir lo del viernes pasado, pero debemos de escuchar a Dios cuando habla que nosotros debemos de tener dominio sobre nuestra mente, sobre nuestra voluntad y sobre nuestras emociones. ¿Sí? ¿Y cómo puedes tomar dominio sobre tu voluntad, sobre tus emociones y sobre tu mente? Es precisamente atendiendo a lo que el Espíritu de Dios hace a través de la comunión que tienes con Él, pero sobre todo el consejo de Dios que es a través de su palabra. En Romanos 12:2, ahí viene: a los cristianos se nos ordena renovar nuestra mente, dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que se compruebe cuál sea la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. ¿Cómo vas a comprobar la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios? Es que renovando tu mente. Más adelante vamos a ver los 8 mundos que nos enfrentamos nosotros los hijos de Dios con las armas que es la palabra de Dios. 8. Escribí 8, Nomás se los voy a soltar así rapidito. El primero es el mundo del pecado. En el mundo hay un submundo que se llama el mundo del pecado, que no puede tener dominio de ti. Otro mundo que no debe tener dominio de ti y que tú lo tienes que dominar es el mundo de las finanzas y de los negocios, el dinero. El mundo del dinero no te puede gobernar, ¿ok? El tercero, el mundo de lo que es espiritualmente contrario al Espíritu de Dios, que es el mundo de los demoníacos. Muchos traemos cadenas generacionales y no lo sabemos que las tenemos, ¿sí? Cuarto, el mundo de los pensamientos. ¿Qué piensas? ¿Qué haces con esos pensamientos? Quinto, el mundo de la salud y la curación. Sexto, el mundo del sexo. 7, el mundo de la familia. Y 8, el dominio del mundo venidero. Así nomás. Entonces,
Si vemos ese contexto de los mundos y los submundos que realmente enfrentamos todos los días cuando salimos de nuestro hogar o cuando estamos dentro de nuestro hogar o más allá, más íntimo en nuestro dormitorio, tenemos que entender que nosotros en este mundo, cada uno de nosotros va a tener las batallas que Dios y que nosotros permitimos, porque nosotros también no tenemos mucha dificultad con el no para muchas cosas. Cuando no tenemos la capacidad de decir no a muchas cosas, estamos hablando que hay una inmadurez emocional. Ay, ¿qué va a pensar de mí? Ay, pues no. ¿Vas a poner primero el que dirán o a Dios? Ay, nomás se las dejo. Y lo he dicho yo muchas veces, y no sé por qué entró el tema pero lo voy a cortar ahorita ya. Muchos de nosotros, y algo que sí debemos de entender, es de que si nosotros dejamos pasar las cosas, si nosotros nos permitimos cosas por hablar de muchos mundos, de los submundos que le estoy hablando, y decimos, y no hacemos nada al respecto, el enemigo sí te está ganando terreno. Te lo advierto. El diablo te está ganando por ahí. Ah, no, es que no, ¿y qué hago? ¿Qué hago? No te preocupes, esa indecisión el enemigo ya te va a ganar el terreno. Es más, ya te lo ganó. Ya te pegó como dicen en el ajedrez, una movida de fichas hacia adelante. Ya te la ganó. El no hacer es igual. ¿A qué creen? A permitirse. ¿Me explico? Bueno, ya hablamos cómo podemos renovar la mente, nuestro entendimiento. Me voy a ir un poquito rapidito por aquellos los que no vinieron. Dice, 2 Corintios 5. ¿Cómo le hago, Manuel, para poner sujeto mi mente, tener dominio sobre mi mente? Porque tenemos que entender algo. Si nosotros no tenemos dominio sobre estos 3 reinos, el mundo y sus submundos nos van a tragar. Nos van a hacer moldeados al mundo, moldeado a lo que nosotros sabemos que es en contra de la palabra de Dios. Porque vamos a terminar a caer. Y les digo algo, es bien triste. Algo muy claro. Muchos dicen, no, mira, pues ahí voy a la iglesia, no voy un día sí, un domingo no. Yo conozco mucha gente que vive así, pero ellos no saben que las consecuencias tal vez no se van a ver en 5 años. Pero si ahorita tienes 30, prepárate para cuando tengas 50, vas a voltear para atrás y vas a decir, ¿cómo dejé pasar cosas? ¿Cómo estoy sufriendo cosas a causa de mi negligencia? Y es una negligencia espiritual porque Dios quiere, pero Dios también permite. Porque entonces no seríamos seres humanos, seríamos robots. ¿Sí o no? Porque Dios espera que le amemos sin que nos obligue. ¿Se dan cuenta? Él espera que le amemos sin que nos obligue. Si ustedes no están conscientes de esa parte, no crean que Dios no lo sabe porque Dios conoce tu corazón. ¿Sí? Bueno, rápido. Ay, Señor, ahí va. Dice, 2 Corintios 10, versículo del 3 al 5, les dije, pues aunque no andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda, habla de contienda, o sea, tú tienes que pelear, tú tienes que dar la batalla. No puedes decir, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, porque téngalo por seguro, porque el enemigo ya te está ganando el terreno. En una área o en otra o en otra. Si tú no estás a la defensiva, entonces el enemigo te va a comenzar a ganar la batalla. Oye, Manuel, pues va a ser como paranoico. No, simplemente atiende lo que la palabra dice. Simplemente atiende. Esto que estoy haciendo, me estoy permitiendo, esto va a favor o en contra de lo que la palabra dice. No va en contra. Entonces, si tú no haces nada al respecto, tú estás desobedeciendo a Dios de una manera deliberada.
de una manera deliberada. Y en todos los, en todos los 7 mundos abarca lo mismo. 8 mundos. 8 mundos. Abarca lo mismo que lo que viene aquí, lo que tenemos que hacer. No, es que son 2 aspectos diferentes. El dominio de los reinos eres tú. Y con ese dominio de reino tienes que salir todos los días precisamente a que con esas armas que la palabra de Dios te da, a las armas que Dios te da que no son carnales sino poderosas en Dios, así te tienes que enfrentar cuando te sugieren esto, se sugieren lo otro. Oye, ayúdame con esto. Y tú sabes que no es de Dios. Ay, ¿qué va a decir de mí, René? No, me tengo que parar. No hay de otra. Y no es que te vas a poner agresivo, sino simplemente con sabiduría. Fíjate que yo amo a Dios y eso siento y sé que la palabra de Dios dice que va en contra de eso. ¿No le quieres decir eso? Entonces más cortés, dile, ¿sabes qué? No quiero hacerlo. ¿Y qué van a pensar? ¿Qué están pensando ustedes? Ya se va a ofender. ¿Sí o no? Yo te voy a preguntar algo. Yo les voy a decir algo. ¿Qué prefieren? Cuando ustedes deciden el no, ustedes están honrando a Dios. Cuando ustedes dan sí y les importa más la gente, lo que va a pensar de ustedes están honrando a esa persona, pero están deshonrando a Dios. Hay manera de decir las cosas. Hay dulzura, como vimos en Proverbios 16:31. Como un panal. Y yo el ejemplo que le decía que el panal era la única cosa, la cosa más dulce que había hace 3000 años, que cuando Salomón escribió Proverbios 16. Pero lo que debemos de entender es que no es que vayamos a ser groseros, sino tenemos que testificar. Yo les voy a dar un ejemplo nomás. Y yo creo que lo di alguna vez, pero acabo que somos poquitos. Me hicieron pedazos una camioneta por un jefe de operaciones. Y les voy a dar ese testimonio, ¿verdad? Pero yo ya no, yo lo que quiero es escucharlos de ustedes. Ya que fue el accidente, le dije yo al comandante, no sé qué fuera él, le digo, oye, entonces la aseguradora se encargó, todo sí, todo bien. Ok. Y me dijo, bueno, le dije, entonces no hay ningún problema aquí. Me dijo, ya quedó. Sí, no te preocupes, me dijo, no hay 30,000 pesos con lo que no puedas resolver el problema. Así en medio de la carretera. Y yo me puse verde, ¿no? Como decían, ¿y qué hago? Pues yo, ahí en la carretera, yo volteo y yo me puse de rodillas en la carretera. Le dije, Señor, no me importa. Si esto vale 10 veces más lo que tengo que pagarme, te lo voy a pagar. Y así de frente lo agarré. Mira, comandante, con mucho respeto le digo, pero yo amo a Dios, le dije yo. Y yo no puedo darle nada a usted, le dije. Si usted guste, proceda como debe proceder. ¿Qué cree que me contestó? Jefe, no me debe nada, que le vaya muy bien. Me dio su teléfono, a los 3 meses lo estaba ayudando porque a su hija le dio como el cáncer en la sangre, ¿cómo se llama? Y le ayudé con la directora, ¿te acuerdas? Nuestra amiga, la Patti. ¿Cómo dio la vuelta a la vida? Pero ¿qué tienes que hacerte? Te tienes que fajar. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Te tienes que fajar. ¿Quieres que Dios te use? Te tienes que fajar. No hay de otra. A eso me refiero, a que nosotros tenemos que tener dominio de nuestro reino, pero después, con lo que dices que tienes, te tienes que salir al mundo y decirle, soy hijo de Dios, y lo que dice, lo que tú me estás proponiendo, pues no es de Dios. Claro que no se lo vas a decir, simplemente vas a ser muy cortés, ¿verdad? Si le puedes sacar la vuelta, se la sacas. Adelante. ¿Qué es el reino de familia? Espérate que llegue. Es que ¿Los vamos a ver cada uno? uno por uno. Ok. Sí. Ya lo habían visto. No. Entonces, hay muchos bemoles ahí también, porque la palabra de Dios dice, o sea, oye, y se van a dar cuenta. Cuando lleguemos a ese punto, se van a dar cuenta que curiosamente las personas que nosotros amamos pero no tienen a Dios, nos van a poner los horarios y las fechas en cuando tenemos que venir a la iglesia. Nos van a tener por horario y fecha cuando vengo el discipulado. ¿Quién creen que lo está usando?
Aunque sea tu mamá, aunque sea tu papá, aunque sea tu novio, que sea lo que sea. ¿Quién cree que lo está usando? Si no está el Espíritu de Dios en él, ¿quién está en él? El espíritu de este mundo. Y eso tenemos que aceptarlo. Y si no lo aceptamos, lo único que estamos diciendo es que la Biblia no es verdad. Se oye fuerte, pero es la verdad. Tenemos que entender que el enemigo no quiere que ustedes perseveren. El enemigo quiere que caigan en las mismas trampas de siempre para burlarse del testimonio de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Sí me explico? Bueno, vamos a seguir. La mente, cuando se rinde a tu espíritu humano, que se rinde al Espíritu Santo, o sea, tú, para que tu espíritu gobierne, el gobierno de tu mente, cuando el espíritu tuyo gobierna tu mente, porque ya tienes algo de palabra de Dios, sabes lo que es bueno o es malo a través de tu conciencia, y aparte tú rindes tu vida a Cristo. Entonces, si tú rindes tu vida a Cristo, rindes tu mente. Entonces, si rindes tu mente, la rindes a tu espíritu, y como se supone que tu espíritu está rendido al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo domina tu vida y gobierna tu mente. En ese orden tiene que ser. Porque en el principio, como lo vimos la vez pasada, no quiero ahondar en las tres caídas, lo que se dio a Adán es el dominio de esos reinos al enemigo. Es lo que hizo. Él se dio su mente, o sea, el espíritu murió, como dijo Dios mismo le dijo a Adán, ciertamente morirás. Y sí, el espíritu murió, ¿y qué prevaleció? La carne, el alma, tus emociones. Y luego, échenle de que de generación en generación se va entenebreciendo el entendimiento. Así es. Sigo. 1 Corintios 2:16 para terminar con la mente rápido. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que la instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si nosotros sujetamos nuestro espíritu a nuestro espíritu, nuestra mente, nuestras emociones, llevamos sujeto todo pensamiento cautivo a su obediencia, entonces de manera progresiva se debe de estar manifestando la mente de Cristo en tu vida. Porque en automático, cuando te venga un pensamiento que tú sabes que no es de Dios, inmediatamente lo vas a reprender. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cuáles son las armas del enemigo para desviarnos de nuestro propósito y de nuestro destino. Todos lo sabemos. Ahora, las emociones. Yo puse una primera reflexión ahí, que el hombre que no domina sus emociones, su vida será una derrota. ¿Por qué? Porque las emociones son guiadas por pensamientos y por estructuras generacionales que vienen y dan a tu corazón. De si sabemos que el corazón no hay cosa más que perversa que el corazón humano. Ay, yo voy a seguir los instintos de mi corazón. Soy muy bonito, soy muy romántico, soy muy emocional, soy muy apasionado. Pero ¿en qué pones la pasión? Pon la pasión en Cristo. ¿Me explico? Entonces, mucha gente, escuchen esto, muchos usan esas emociones para decir que ellos siguen en su corazón para las cosas buenas, pero les tengo noticias. Esas mismas personas que toman el corazón y las emociones para cosas bonitas, también para permitirse cosas porque se lo merecen. Se merecen tener otro marido mejor y se divorcian. Se merecen tener X, Y o Z, un carro del año que no puedan pagar. Ya no les gustaron esas emociones, ¿verdad? La misma persona, estoy hablando de la misma persona. Yo tengo ejemplos que no voy a dar. ¿Se dan cuenta? Entonces, las emociones te llevan a un camino que se llama voladero. Le hablas a quien no le tienes que hablar. Sabes que esa persona te hace daño, aun sin embargo la sigue. Es como que al que abraza el cactus, ¿no?
Ay, me duele, pero siento bonito. Por favor, agarra la cruz de Cristo, ahí sí te la compro. Pero un ser humano caído, un ser humano manipulador, un ser humano que nomás está usándote o usando a ti o seas hombre o mujer, eso no es de Dios. Por eso es muy importante tener sujeto todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, porque hay de dos. ¿El pensamiento te lleva a la emoción o la emoción te lleva al pensamiento? ¿Sí o no? Entonces por eso es importante que tu barco, como dice el apóstol Santiago, es como ¿cómo se llama? El timón de un barco. Así como la boca. Si agarras para allá y no estás llevando el camino del Señor conforme a su palabra, entonces llevas otro camino alternativo y por consecuencia tu destino es incierto. Más bien sabemos que el camino del hombre es muerte. ¿Sí? No necesariamente muerte física. Muerte emocional, muerte matrimonial, muerte social, de muchas muertes, de muchas diferentes formas. ¿Sale? Ahora, en 2 de Pedro, les puse yo aquí, 2:9, dice, el Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día de juicio. Escuchen el énfasis que hace 2 de Pedro, dice, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. ¿Saben por qué dice eso? Porque sabemos que en los últimos tiempos y desde el principio, ¿quién creen que fue el primero en anunciar el evangelio de Jesucristo? No bajó un ángel y le dijo a los pastores el nacimiento de Jesús. Ahí no había nacido todavía Juan el Bautista. ¿Están de acuerdo? Por eso habla el apóstol Pedro hablando de que los ángeles ya hablaban de las buenas nuevas del evangelio, que luego que tú y yo tenemos en nuestras Biblias. Ahora, esto debemos de entenderlo desde esta perspectiva. Dios te salva de esas conductas si te sujetas a su palabra. Si tus emociones las filtras con la palabra, si tus decisiones las sujetas con la palabra, Dios te salva. El problema es de que muchos no quieren ser salvados. De manera, como dicen luego, deciden no obedecerla. Y creen que el camino que llevan es de bendición para su vida y no lo es. Están perdiendo algo que se llama tiempo, y todos los que tenemos aquí tenemos un tiempo marcado para irnos y no dejar de vivir en este planeta. Y como les digo yo, Dios es paciente, pero el único que es eterno es Dios. Ni tú ni yo somos eternos. ¿Ok? Ahora, lo que puse que al final dije, tu naturaleza humana natural. Cuando tú haces ese tipo de cosas, de que te dejas llevar por tus emociones o por lo que tú quieras, dice, tu naturaleza natural es la que gobierna y el espíritu de dominio de Dios es derrotado. Es derrotado ¿por qué? Porque tú le diste más importancia o más preeminencia a tu mente, a tu voluntad, a tus emociones, que a lo que la palabra de Dios dice y lo que el Espíritu de Dios se supone que en oración tú vas recibiendo día con día. Entonces, el Espíritu de Dios es derrotado y sometido a la naturaleza más pequeña del hombre. A eso. Por último, que es bien importante, el dominio del Espíritu, ese ya no lo vimos. El dominio del Espíritu, les puse y quiero más o menos poner esta reflexión. Es algo muy sencillo. Cuando tú ya dominas tu mente, tu voluntad y tus emociones, entonces ¿quién domina? El Espíritu. ¿Sí o no? Dice, el espíritu del hombre debe conocer el dominio para poder alcanzar una gran fe y hacer grandes obras.
Tu fe va a crecer conforme al dominio que tú tienes de tu mente, de tu voluntad y tus emociones. Dios no te va a usar si tú no tienes bajo tu control esos 3 dominios. ¿Sí me explico? Ahora, si el espíritu del hombre no conoce el dominio, entonces ningún reino de su personalidad tiene esperanza de gobernar. Dios te dio dominio en tu espíritu en el día que naciste de nuevo. El dominio ya te lo dio Dios. El problema es de que tú lo tienes que ejercitar. ¿Se acuerdan que cuando yo les digo recibiste el Espíritu de Dios a través del nuevo nacimiento porque te arrepentiste, porque lo reconociste como tu Señor y como tu Salvador? Dios, asimismo, esa semilla de salvación, esa semilla de eternidad es igual para todos nosotros como también la fe. La salvación y la fe es algo que Dios te da por gracia, pero tú eres responsable de hacer crecer tu fe y la manifestación del Espíritu Santo en tu vida. ¿Qué tanto la riegas con las oraciones al Espíritu y qué tanto le das de comer con su palabra? Sencillo. Y todo se centra en esto. Lo demás son argumentos que te damos para que entiendas que si tú perseveras en eso, vas a comenzar a dar frutos de justicia como hijo de Dios. Ahora, cuando tu espíritu tiene el control, puedes ejercer dominio en tu alma, en tu mente, en tus emociones y tu voluntad. Puedes ejercer dominio en tu cuerpo, permitiendo que tu espíritu dicte la salud a los problemas físicos en tu vida. ¿Por qué puse ese ejemplo? Porque muchos de los problemas emocionales y de salud son psicosomáticos. Yo supe de alguna gente que decía, ya me dio COVID, ya me dio COVID, ya me dio COVID. Y pues sí le dio COVID. Le dio COVID. Y no una vez, como 4 veces. De gracia de Dios está viva todavía. ¿Por qué? Mande. Porque es la verdad. O sea, tus palabras. Dice la palabra de Dios que el poder de la vida y de la muerte está en tu lengua. ¿Qué hablas? ¿Qué estás? O sea, porque tus pensamientos los verbalizas. Yo hay cosas que yo no las digo. Me las callo. Me viene un pensamiento y la sujeto y me callo la boca. Y eso es parte del gobierno que debemos de establecer sobre estos 3 dominios que son parte de nuestro ser interior. ¿Sí? Ahora, puse 3, así como proféticas, ¿no? Entonces, pregúntate, ¿tienes dominio? Entonces, si luces así, si tienes dominio, entonces tu apariencia no debe ser ni triste, ni deprimido, ni derrotado. ¿Estás deprimido? Ríete. Si te sientes derrotado, dile, la victoria está en Cristo Jesús. Di 1000 veces una mentira, que tu corazón todavía está en... Yo, de verdad, yo he profetizado hacia mí, quebrantado, porque yo sé que lo que estoy hablando no está en mí todavía. ¿Me explico? ¿Pero por qué creen? Porque yo creo que Dios lo va a hacer. ¿Me explico? Y yo sé que la palabra dice que el poder de la vida y de la muerte está en mi lengua. Yo lo creo con el corazón, pero Dios espera que lo exprese. ¿Va? Segunda, ¿tienes dominio? Ahí les va otra. Entonces habla como si tuvieras dominio. Habla con el carácter de un hijo de Dios que tiene dominio. Tu discurso revela tu manera de hablar a los demás. Revela si tienes dominio o no sobre ti. ¿Qué hubo? Y ahí les va la tercera. ¿Tienes dominio? Ay, Espíritu Santo, gracias. Entonces camina como que tuvieras dominio. Actúa con dominio. El poder te lo dio Dios a través de la salvación. Nada más es cuestión de perseverancia, de entregar tu vida todos los días. Camina en victoria. Si tienes dominio, muestra que tienes victoria. Muestra quién eres. Eres un hijo del Dios Altísimo, dice la palabra de Dios.
Hijo del Dios Altísimo, sentado junto con Cristo en lugares celestiales. ¿Y por qué no te lo crees? Porque te sigue dominando el alma, las emociones, la mente y la voluntad. Atrévanse a decir que no cuando deben decir no. Atrévanse. La escritura no es para que se sienten y calienten un asiento y entiendan algo, no. Es para una transformación total y completa de tu vida. El poder de Dios para eso está accesible a todo aquel que dispone su vida. Lo único que tienes que apostar en este juego es tu vida en Cristo Jesús. Todos los días. Aquí está mi vida, Señor. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Ahí es cuando realmente viene una verdadera transformación. Si lo queremos ver, que voy a ir a la iglesia a ver qué rollo. Es un compromiso. Dios no quiere una parte de tu vida. Dios no quiere una parte de tu tiempo. Dios quiere todo de ti para hacerte nuevo completamente. Es lo que Él quiere. Quiere tu vida, quiere tu corazón, quiere tus decisiones, quiere que todo lo que tú eres, y yo lo he orado y yo creo que eso deberíamos de meditarlo. Señor, todo lo que la gente piense de mí, todo lo que yo creo que tengo, que todo lo que tú me has dado, todo lo que yo puedo significar como ser humano, te lo entrego a ti. Pero tus dichos con tus hechos. Si yo salgo los bendigo con palabra y todo, pero si yo en mi casa no soy nada que ver con lo que yo hablo, entonces hace cortocircuito. ¿Están de acuerdo? Tenemos que ser íntegros aquí, íntegros afuera, íntegros en nuestra casa. Aquí puse dos cositas antes de pasar al otro tema. Dice, recuerda la palabra que Dios dice, ¿cuál es el pensamiento del hombre en su corazón? Tal es él. Nuestro dominio, nuestro destino cumplido, nuestro bienestar, nuestra salud, tiene que ver con nuestra fe. Si tú, escúchame bien, no crees, y les digo que no creen porque lo saben y no lo hacen, por temor, por el qué dirán, porque se vaya a enojar fulanita, no. Hay maneras de hacer las cosas. Yo quisiera agarrar la cabeza de muchos, hey, ahí te va la Biblia, pero no puedo. Solo el Espíritu Santo lo hace. Y aún así yo, con todo y lo que uno se puede esforzar, en todos modos el trato diferente de Dios para cada uno de nosotros es soberano. Soberano. Y yo le doy gloria a Dios. Imagínense que yo le quisiera hacer de Espíritu Santo, hombre, me vuelvo chango. Perdóname, ¿cierto? Tengo que dejárselo al Señor. Él es el que trata con cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Pero unos se dejan tratar menos que otros, eso sí. ¿Ah? Ahora, vamos a ver a los mundos. La siguiente semana les doy esto, pero se lo voy a adelantar. Aquí hay algo que debemos de entender. Si ya tenemos claro que los reinos que están dentro de nosotros tienen que estar sujetos a la palabra y que nosotros verdaderamente tengamos un dominio espiritual, tenemos que comenzar a ver cómo nosotros nos vamos a enfrentar al mundo. Porque todo el mundo, dicen que el mundo, y pues el mundo redondo, no. Al sistema de este mundo. Recordemos que hay un príncipe del aire, un príncipe de este mundo que es Satanás, y nosotros somos hijos del reino. Entonces él va a tratar de diferentes maneras, a tratar con nuestra vida para que nosotros nos deslicemos y perdamos la comunión con Dios. Y debemos de pensar lo siguiente: ¿dónde puedo tomar el dominio? ¿Cómo se debe de utilizar el dominio? Puedes y debes ejercer el dominio que Cristo te ha dado en estas 8 áreas de tu vida, y se las voy a dar una a una. Tenemos que entender algo.
si nosotros no enfrentamos al mundo con el dominio que Dios nos dio a través de la sangre de Cristo, tú vas a ser un cristiano en derrota. Vas a ser un cristiano de nombre. Vas a ser un cristiano que da pena. Un cristiano que no da fruto. ¿Le sigo o ya le paro? ¿Se dan cuenta? Y voy a comenzar por el primer punto. El mundo del pecado. Yo, bueno, lo voy a leer y se lo voy a pasar. Dice, Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros porque no estáis bajo la ley, sino por la gracia. Sí, bien es cierto por el apóstol Pablo, pero tampoco no podemos estarnos siendo permisivos en nuestra vida. Hay una parábola de las zorras que roban el fruto por pequeños agujeros. Si nosotros nos volvemos permisivos, por ahí va a entrar el enemigo y te va a robar todo lo que Dios te ha dado. ¿Se dan cuenta? Entre más seamos nosotros permisivos con nosotros, el enemigo va a tomar autoridad en nuestra vida. O cuando tus oraciones no son van a dejar de ser contestadas, es porque el enemigo ya tomó legalidad en tu vida espiritual y tú ni cuenta te has dado. ¿Sí? Las pequeñas zorras. Luego, la siguiente semana les paso exactamente el estudio bíblico de eso. Pero las pequeñas zorras, así, con huecos chiquitos, pero te roban hasta que te dejan el huerto sin fruto. ¿Sí? Dice, David oró de la siguiente manera. Salmo 119, 133 dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Sabe de qué está hablando el rey David? En el Salmo 119 dice, primero tengo que ser ordenado, deben de ser ordenados mis pasos a través de su palabra, pero yo tampoco debo de permitirme hacer inequidad. ¿Saben qué es inequidad? Un pecado repetitivo. Muchos de nosotros tenemos una ligera inclinación a cierto tipo de pecado. Entonces, si tú sabes que es tu inclinación, comienza a orar al Señor y persevera a alejarte de eso, porque eso se vuelve inequidad en tu vida. Entonces tu vida cristiana se vuelve inefectiva. Porque hay mucha gente que dice eso, ¿no? La voluntad permisiva de Dios, eso no existe. Es o la voluntad de Dios o estás fuera de la voluntad de Dios. Pero la voluntad permisiva no existe. Estás en la gracia, ¿sí? Que en cualquier momento Dios puede decir, hasta aquí. Es terreno de nadie ahí. ¿Me explico? Es la gracia, la misericordia de Dios que ahí está en tu vida. Pero va a llegar un momento que te vas a sorprender que ¡pum! Se acabó ¡ay! ¿Por qué? Dios sabe. Yo no puedo decirte como pastor, mira, a la tercera va en nalgada de parte de Dios. No, yo no sé. Yo no sé el trato de Dios con cada quien, ¿verdad? Yo les puedo dar lo que la palabra dice, pero el que tiene la última palabra en todas las cosas es Él. ¿Sale? Sigo. Haz que la palabra de Dios sea parte de tu ser. Camina según su palabra. Entonces tus pasos serán ordenados por el Señor y serás investido de poder y de autoridad. Dejemos a un lado ese pensamiento de que, no me voy a resbalar. Si tú perseveras en la palabra de Dios y si tú te posicionas en la palabra de Dios, Dios a través de lo que Él ha establecido te da poder y te da autoridad. ¿Para qué? Simplemente para que tú tengas un buen autocontrol de tu vida personal y de tu vida en Cristo. Un balance. ¿Sí me explico? O sea, ya lograr que Dios te mantenga en balance, que mantengas en un estado hasta donde la mente te da, que tú piensas, hasta donde la mente me da, pues no he metido la pata con alguien o he dañado. No, pues ahí siento que ahí la llevo. ¿Me explico? Ya con eso, ya entra Dios
te está comenzando a ayudar a través del Espíritu Santo para que comiences a crecer en conocimiento, en autoridad y en poder. Pero lo primero es perseverar a hacer la palabra de Dios en todas las cosas. Y otra, no es con un tema de justicia propia, no es un tema de legalismo, no. Es un tema que debemos de entender que nosotros es ser los imitadores de Cristo, ir de gloria en gloria hasta que el día sea perfecto. O seamos imitadoras de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos creciendo en autoridad, que sigamos creciendo en conocimiento de Dios y en intimidad con el Espíritu de Dios. Porque si tú sigues, por un lado, permitiéndote temas, pues lógicamente te drenas a nivel espiritual. Te drenas, te comienzas a sentir, pues ya no siento la presencia de Dios se comienza a identificar rápido. Sigo. 2, ya vimos el mundo del pecado. Vamos a ver el segundo. El mundo de los negocios y de las finanzas. Seas empleado, seas empresario, lo que sea. Dios al mismo Adán, y eso hay que verlo en Génesis 24, 34 al 35. A Abraham le dio autoridad y lo hizo Señor y lo hizo bendecido. Déjame ir al principio, ahorita sigo. Dice, Dios quiere que su pueblo tenga la actitud de Adán hacia este mundo. Él hizo todo para Adán y lo dio la posesión de dominio sobre su creación. Dios creó las riquezas del mundo. En Ageos 2:8 dice Jehová, mía es la plata, mío el oro, dice Jehová de los ejércitos. Él creó toda la riqueza. La riqueza es de Dios. Cuando tú sabes que tu proveedor es Dios, tú tienes que entender que tienes que hacer las cosas con miradas eternas. ¿Qué es hacer las cosas con miradas eternas? Les doy algunos ejemplos que vienen en la palabra de Dios. Si eres empleado, tú trabajas como para Dios, no para el que te ve. Si haces negocios, sea honesto en los negocios, no vayas con trampas o no hagas negocios con sobornos o no hagas negocios como dicen luego, con delantera o con gane, como dicen luego. No lo hagas, porque eso es en contra de ti y de tu propia vida. Porque la palabra de Dios dice también, en Habacuc dice, ingenuo aquel que con ganancias injustas cree que va a conservar su nido. Su nido es su seguridad, su nido puede ser su familia. Su nido puede ser vituperado alrededor de las personas que conviven con él. No lo sabes. ¿Sí me explico? Entonces, a eso se refiere Dios, que nosotros somos, por la palabra de Dios, dueños del oro y de la plata. Pero para nosotros tener ese acceso, tenemos que ser obedientes en la palabra de Dios. Tenemos que perseverar en eso y ser radicales en esas áreas. Porque esas hay de dos. O te puedes volver legalista y si es cierto, pero también te pueden volver la codicia y la avaricia. ¿Sí? Veamos dos ejemplos de Abraham. Abraham siguió a Dios y se convirtió en Abraham el bienaventurado. Su siervo lo describió de esta manera. Y él dijo, yo soy siervo de Abraham y el Señor ha bendecido grandemente a mi Señor y se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas y plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. O sea, el siervo estaba dando testimonio que Abraham era bendecido. ¿Sí? Pero también vemos el carácter y el corazón de Abraham. Abraham se negó a pelear por riquezas. Cuando las majadas de Lot, su sobrino, y él ya no tenían dónde pastar, él decidió darle la opción a su sobrino y él irse lejos con tal que no hubiera conflicto por el dinero o por la bendición del pueblo. ¿Sí? Es otra manera de cómo él fue obediente a Dios.
Y fue obediente porque él no permitió que las riquezas dividieran la familia. Él prefirió ceder y permitir que Lot siguiera donde quería estar. ¿Sí? Ahora, en Gálatas 3, del 13 al 14, se los voy a leer yo. Nosotros somos coherederos con Cristo Jesús, es lo que dice la palabra de Dios. En Gálatas 3, del 13 al 14 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Nosotros somos coherederos en Cristo Jesús. ¿Tenemos que ser obedientes? Sí. ¿Tenemos que ser generosos? También. ¿Tenemos que ser ordenados? También. ¿Me explico? O sea, todo eso hace un conjunto de estrategias que Dios estableció desde la eternidad para que tú y yo seamos bendecidos. Y hay que ser generosos y hay que ser ordenados, claro. ¿Sí? Porque eso, cuando no somos ni generosos ni tampoco ordenados, damos destellos de incredulidad. Creemos que Dios no nos va a suplir si nosotros le damos 50 pesos al de afuera, que puede que se esté cayendo de borracho, pero no es tu problema juzgarlo. Tú dale y Dios hará lo demás. ¿Me explico? Mucha gente no lo hace porque sabe mocar sin dinero. Eso es incredulidad. ¿Me explico? Y no es por sentimiento, no, es por obediencia. ¿Me explico? Es obediencia, no por sentimiento. Ay, fui muy bendecido esa semana, voy a dar algo a la iglesia. No es así. Mejor no des nada. De una vez. ¿Sí me explico? Es por obediencia, nada más. ¿Por qué? Porque en Proverbios 25:10 dice, claro, que dice que en la casa del generoso abundará. ¿Sí? Bienes y riqueza. ¿Pero por qué? Porque Dios ve a una persona generosa, la ve como una persona que tiene fe que Él la va a suplir. ¿No? Es como, por ejemplo, no voy a pagar la universidad de mi hija porque está muy cara. No es tu hija. Es la manera más clásica de ¿cómo se llama? De mantener o de manifestar incredulidad. ¿Sí me explico? Por último, el parte de esta bendición incluye dominio y prosperidad financiera. Dice, una persona con dominio en esta área de prosperidad sabe hacer bien su trabajo y cómo manejar el dinero. Ojo, a estas personas el dinero no los maneja, ellos manejan el dinero. ¿Me explico? Malgastan. No, ellos manejan el dinero, no el dinero los manejan a ellos. ¿Sí me explico? ¿Qué quiere decir eso, Manuel? Que tú haces las cosas con miradas eternas. Todo lo que haces prospera. ¿Por qué? Porque lo haces con el corazón correcto, y cuando Dios ve que haces las cosas con el corazón correcto, Él prospera las cosas. ¿Sí? Yo no sé, pero voy a hacer una casa hogar. Quiero ser obediente con Santiago 1:27. ¿Puedo ahorita? A lo mejor no puedes, pero si no puedes, puedes ayudar a una casa hogar con un niño. Y no necesario darles dinero a la casa hogar, porque muchas veces hasta ¿no? Pero, ¿qué te parece estar una tarde ahí? ¿Te explico? Dándole de tu tiempo, del tiempo que es para ti, bueno, de ese dale el tiempo. Y si le quieres dar también recursos, también dale recursos, pero dale tiempo. Yo los exhorto que se vayan con los ancianos un ratito a darle chocolates. Es difícil al principio, es difícil. Es difícil, pero después no les para la boca. Están hambrientos de atención que nadie le da. Porque la que está le lava el pañal, le quita el pañal, esto le da de comer a fuerzas y vámonos.
Tú vas a dar el tiempo que no te sobra porque el tiempo nunca vuelve. Y es como también le estás dando a Dios de alguna manera la gloria de lo que tú estás haciendo. Y no lo hagas por vanagloria, hazlo porque quieres dar. ¿Sí? Ya se lo puse el ejemplo de la economía, pero también del tiempo. ¿Sí? El dar no nomás es dinero. El dar es tiempo, el dar es dedicación, el dar es prepararse para darle a alguien que necesita conocimiento. Eso es darse. No hay cosa más cara que el tiempo, porque el tiempo que va a pasar aquí ya no vuelve atrás. Cuando salgas de esa puerta no vas a ser a la misma hora que entraste, ¿estás de acuerdo? Ese tiempo no vuelve. Y es lo más caro que tenemos los seres humanos, el tiempo. ¿Sí? El pueblo de Dios debe dominar sus finanzas personales y no ser dominada por ellas. Debemos ejercer responsabilidad sobre los recursos financieros necesarios para llevar al mundo las buenas nuevas del reino. ¿Cómo vas a decirte que eres hijo de Dios si no participas en las obras del reino? Nada más te quieres alimentar de la información, de la revelación del pastor, de que a ver si Dios habla conmigo. No, tú tienes la obligación como hijo de Dios de ir y buscar el reino de los cielos, donde tú estés parado. Creo que ayer dije, la mejor manera de predicar es hablar de tu testimonio, cómo Dios te salvó. Y tu manera de comportarte es otra manera de dar testimonio. Tu manera de hablar es otra manera de dar testimonio. Tu manera de dedicarle un tiempo a la gente que necesita atención, de escuchar una palabra de aliento, es una manera que también das testimonio de Dios. ¿Sí o no? Eso así debemos de pensar. Así debemos de vivir. Pero también tenemos que tener el dominio que Dios espera que tengamos. A mayor dominio del Espíritu en tu vida, mayor fe, mayor poder en tu vida. ¿Me explico? Debemos de entender que esto es lo que Dios hace para que tú y yo brillemos por la gracia de Él. Escúchanos por Amazon Prime y Spotify en Voz de Cambio. Gracias por quedarte con nosotros y decidir por la Voz de Cambio. Te esperamos la próxima semana.